¿Sabes? Cierra tus ojos un momento. Vamos a escuchar a Dios hablarnos a nuestro espíritu. La fuente de vida que es Dios, esa fuente de vida está en ti y Dios quiere que aprendamos a escucharla para que al escucharla la podamos disfrutar. Padre, gracias por estar en nosotros, por estar en nosotros, por habernos escogido, por amarnos. Tú eres la fuente de vida. Y recibimos esta mañana esta vida en nosotros. Cada hombre, cada mujer, grande y pequeño que está en esta casa y que nos sigue por las redes, abran su corazón. Participen de la fuente de vida que Dios es. Para que vivamos eternamente toda la plenitud de Dios. Todo lo que Dios es está a nuestro alcance. Solo tenemos que participar de esa verdad y se logra haciendo en fe. Padre, gracias. Envía tu Espíritu en cada corazón para manifestar tu amor hacia nosotros. Y que tu Espíritu Santo nos revele esta verdad, esta palabra que tú enviaste hoy. Y no regresará vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual la has enviado. Gracias. Te invito a que tu corazón manifieste gratitud y le digas gracias. Gracias, fuente de vida. Porque eres tú el que harás toda la obra perfecta. La estás haciendo en mi vida. Gracias. Gracias, porque no nada más será en mi vida, sino irá a mis generaciones, irá a mi descendencia, porque a ti te plació hacerlo así. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, amado Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Amén. Que se escuche el amén. Amén. Sean todos bienvenidos. Y el tiempo está yéndose muy rápido. Hoy es el último domingo del mes de enero. Y vemos con qué rapidez camina el tiempo. Y eso es bueno. Invitamos a todos a aprovechar bien el tiempo, porque dice la Escritura que los días son malos, así que vamos a aprovechar bien el tiempo. Y siendo el último domingo del mes de enero, vamos a decirlo así, cerramos la serie que hemos titulado como Fe. Vamos a cerrar esa serie esta mañana y hemos pedido al Espíritu Santo que nos revele esta verdad en relación a fe. Y es importantísimo que su Espíritu te muestre lo que es fe. Y al ver que el tiempo sigue avanzando, quiero preguntarte, ¿cómo ha sido tu semana? ¿Cómo ha sido? Bueno, ¿qué tal el primer mes del año? ¿Cómo va? Alguien diría por ahí, ¿cómo va la dieta? ¿Ya? Hay gente que dice, cuando yo me proponga bajar esta panza, ¿se va? Y te llega el COVID y se va la panza, las energías, todo. ¿Eh? ¿Cómo ha sido tu primer mes del nuevo año?
¿Cómo va la pila? Yo veo caras tristes, agotadas, y estamos en enero, estamos cerrando enero. ¿Qué te espera febrero, marzo? ¿Qué te espera para diciembre? Ya no va a haber posada, va a haber velorio. No, iglesia, no, 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 no. Es necesario. ¿Sabes por qué Dios escogió este tema de fe? Porque necesitas fe para arrancar el año, necesitas fe para que puedas recibir todas las bendiciones que Dios ya ha provisto para tu vida. ¿Qué te ha detenido? ¿Qué te tiene así? Creo que te hace falta fe. Por eso le pedí al Espíritu de Dios que te lo muestre a ti, que lo que Dios me permite hablar esta mañana y entre por tu oído y llegue a tu corazón, el Espíritu Santo te lo lleve a tu entendimiento. Es necesario tener entendimiento. El pueblo de Dios se ha perdido por esa falta de conocimiento, de entendimiento de quién es Dios. Dios no es lo que tú creaste en tu cabeza. Ese no es Dios. Esa es tu creación de lo que es Dios. Yo quiero que esta mañana el golpe va a ser bien fuerte en tu entendimiento. Escucha bien esto. Si la palabra te incomoda, es buena palabra. Otra vez, si la palabra te incomoda, es buena, porque está haciendo algo. Dice que es una espada de dos filos que penetra. Y cuando penetra esa palabra aquí adentro, separa el espíritu y el alma. Mira nada más lo poderoso. ¿Sabes qué hay en el alma? Todos esos miedos, todas esas angustias, toda esa voluntad. Y Dios quiere separarla con su palabra, eso de tu espíritu. Por eso yo quiero que vayamos a la escritura. Nada más espero que todos estén quietos y sentados. Gracias. Hebreos 4:1. Disfruten este rico aire. Hebreos 4:1. Miren cómo dice. ¿Podemos poner Hebreos 4:1? Ya, gracias. Otra vez. Dice, temamos. Lo demás, pone pausa. Temamos. Temamos. ¿Sabes? Hoy en día, enero, en este mes, la gente vive cansada, la gente vive estresada y la gente vive desgastada. ¿Por qué? Y no estoy hablando la gente X, estoy hablando de la gente que tiene el Espíritu de Dios, que tiene la escritura, que tiene un conocimiento, que tiene una congregación, que tiene un pastor. Esa gente hoy en día vive cansada porque se la pasa trabajando arduamente más allá de sus fuerzas para ganar un poco más de dinero, porque en sus cuentas, en su mente, no le alcanza el dinero. Y entonces vive trabajando, se la pasa trabajando. Y eso lo tiene cansado. Tiene hijos, tiene esposa, tiene esposo, y no lo disfruta, porque se la pasa ocupada la persona trabajando.
Mírate. Ese cansancio de estar trabajando te tiene estresado. ¿Por qué? Porque no duermes, no comes. Y alguien puede decir, sí, yo como, sí, pero comes mal. O sea, el comer mucho no es sano. O sea, no es comerse un pastel, unas sabritas, tomar la coca y con eso matas el hambre. Y eso te tiene estresado. ¿Cuánto café tomas? ¿Cuántas pastillas para dormir? Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué vives cansado, estresado? Y ese cansancio, ese estrés te tiene desgastado. Y lo peor de todo es que piensas que así es la vida. Piensas que esa es la vida que te tocó a ti vivir y que así te vas a morir. Pero Hebreos 4:1 está diciendo, iglesia, temamos, temamos, temamos. Cuando Dios está hablando de temor, no se refiere al miedo. O sea, cuando dice Hebreos, temamos, no está hablando de que tengas miedo, porque la gente hoy en día vive llena de miedo. ¿Sabes que la gente tiene miedo a morirse? La gente tiene miedo a hacerse viejo. Pregúntale ya no a una mujer, a un hombre. Gabo, ¿cuántos años tienes? Y Gabo comienza a cerrar los ojos y dice, 5. Ahora, si se lo preguntas a una mujer, ya tienes un problema. Hay mujeres que yo conozco de hace 20 años y siguen teniendo 50 o 40. Entonces, la gente vive con miedo de envejecer. Ayer me preguntaban, me decía, Paz, ¿usted se pinta las canas? Le digo, no, me pinto el bigote, porque el bigote que tengo es chino, entonces se ve mordido. Y no, entonces me pinto para tapar las canas del bigote, pero el cabello no. Sí, usted se lo pinta, bueno, pues sí me lo pinto, pero no. A mí no me da miedo envejecer, 63 años. Esa es mi edad, 63 años. Ahora, ¿cómo me siento? Pues no de 63, como de 70, con tanta oveja que más bien parece chivo, ¿no? No entienden. ¿Sabes, iglesia? Suena repetitivo, pero se vive con miedo. La gente cristiana, la gente de Dios vive con miedo. Tiene miedo a morirse, vive con miedo a envejecer, tiene miedo a que te quedes sin trabajo. Por eso el jefe te dice, te veo el domingo y tú vas, porque tienes miedo a quedarte sin trabajo. Y Dios por ahí dijo, 6 días harás toda tu obra. Pero hay un día que lo vas a dedicar para que no hagas nada, me lo vas a dedicar a mí. Pero eso no funciona en nosotros. Vivimos con miedo. ¿Sabes que hay mamitas? Hay mamitas que tienen a sus niños en un jardín de niños, en un kinder, y viven preocupadas para que cuando el niño llegue a la universidad, ¿qué va a hacer con él? ¿Cómo va a pagar la carrera? Y el chamaco está apenas en el kinder.
Y viven preocupadas, platica con ella, dice, no, es que cuando mi niño crezca yo no sé cómo le voy a hacer para la universidad. ¿Cuánto falta? Y viven, ¿cuánta gente vive así con miedo? Preocupada. ¿Sabes qué es preocupado? Es preocupado. Se ocupa antes de que sucedan las cosas. Y viven con miedo, encerrados en su mente, llenos de miedo. Viven en temor de lo que no hay que tener miedo. Viven en temor de lo que no hay que temer. Filipenses 2:12 hace una invitación a la iglesia hoy en día y dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente está hablando Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Miren la invitación: ocúpate de tu salvación con temor y con temblor. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. No tener temor de qué va a pasar del niño que está en el jardín de niños y que va a ir a la universidad. Dice Dios, ocúpate de tu salvación. Y de lo que menos se ocupa un creyente es de su salvación. Y la invitación de Pablo le está hablando a la familia que está en Filipos. Dice, ocúpate. Le está hablando a gente salva, a gente que ya recibió a Cristo, que es salva por gracia. Y Pablo se voltea y le dice a todos ustedes que son salvos, ocúpense de su salvación con temor y temblor. Y cuando dice ocuparse, está diciendo, manifiesta la salvación. ¿Sabes por qué? Porque el miedo a este mundo nos roba el propósito. El tener miedo de lo que tú estás viviendo te está robando el propósito por el cual estás aquí, en esta tierra. Estamos tan ocupados en nuestros miedos que nos hemos dejado de ocupar de una salvación tan grande. Y no está diciendo Pablo que tienes que esforzarte por cuidar esa salvación, no. Dice, ocúpate con temor y con temblor. Y cuando habla de temor no es miedo, porque el verso 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú tienes que participar de eso. Verso 14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y no habla de murmurar del amigo, habla de tu murmuración hacia Dios. Oye Dios, mira tu oración. ¿Hasta cuándo, Señor, vas y murmuras? Toda persona que murmura es falta de fe. Dice la Escritura, sin murmuración y sin contienda, para que seas irreprensible. No de la gente va a hablar. Delante de Dios seas irreprensible. Cuando tú llegas murmurando a Dios, murmurar no es hablar, murmurar es decirle, no creerle a Dios y comenzar a decir, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿por qué? Espérate. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios? La invitación es, preséntate, vive irreprensible. Y luego dice, sencillo, como hijo de Dios. ¿Lo estás viendo? Para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. ¿Lo estás viendo?
No te dejes arrastrar por esa generación maligna y perversa que te rodea, que está en tu casa, que está en la iglesia, que está en tu trabajo. Ocúpate con temor y con temblor de tu salvación. Es tan importante ocuparse de esto porque tiene muchísimo que ver con fe. Ocuparse no significa trabajar duramente para ganar la salvación. En Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Por eso está diciendo que el ocuparse de tu salvación con temor y temblor te lleva, gracias, regrésate tantito, Anita, te lleva a lo que dice ahí el pasaje que estamos leyendo de Filipenses, verso 15. Dice: para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. En medio de una generación maligna y perversa, dice que tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Y yo te pregunto, ¿estás resplandeciendo? Si luz está aquí adentro, ¿qué tiene que irradiar? ¿Qué tiene? Es una pregunta. Si hay luz aquí adentro, ¿qué tiene que salir de ti? Luz. Pregunto, ¿sale luz? Para que seas irreprensible y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual tú tienes que resplandecer como luminares en el mundo. Es algo que no se produce, que no se fabrica, es algo que se da. ¿Cuándo? Cuando con temor y temblor cuidas una salvación tan grande. Pero el miedo a perder, a envejecer, a morirte, el miedo a que estés sola, solo. ¿Cuánta gente vive con miedo de quedarse solo? ¿Tienes miedo de eso, iglesia? ¿En verdad tienes miedo de un día quedarte sola, solo? ¿Sabes? Cuando dice el Señor en la Escritura y dice que te ocupes de, de tu salvación con temor y temblor, está diciendo que te ocupes con reverencia y obediencia. ¿Sabes que lo que se ha perdido en esta generación tan perversa y tan mala es el temor y el temblor? A todos los papás de mi generación, a los que están más o menos de mi generación, ¿cómo tratabas, te relacionabas con tus papás? ¿Cómo? Si tu papá te decía algo, no te lo tenía que repetir. A mí mi papá no me repetía las cosas. Se volteaba y me decía: Jaime, te tocan los trastes, lávalos. Yo no le podía decir: no, papá, que no, yo lo lavé ayer y le toca a mi hermana, le toca a mi... Aunque mi papá se equivocara y me mandaba a lavar los trastes, yo tenía que ir. Cuando mi papá me decía: límpiame la carpintería, yo no le podía decir: ¿cómo? ¿La barro? ¿La sacudo? Él nomás decía: límpiame la carpintería. ¿Y sabes qué significaba eso?
tenías que sacudir sus máquinas, quitar telarañas, barrer la viruta y dejarla limpiecita, siendo un chamaco. ¿Sabes cuándo me enseñó a limpiar? Nunca. Pero él decía, había una reverencia y había un temor, no miedo, un temor hacia los viejos. Hoy en día, dile a tu hijo, hoy en día, mi niño de 25 años, mi niño, mi chiquito, saca la basura. Papito, mi niño, ¿puedes acomodar el garrafón ahí? Ay, no puedo. O sea, no puede cargar un garrafón. Y ahí va la vieja a subir el garrafón. Y así se acerca uno a Dios sin temor y sin reverencia. Mira cómo oramos. El otro día puse un plato de comida. Tienes hambre y sabes que tienes que dar gracias por los alimentos. ¿Cómo es tu oración? Bendícelo, Señor, amén. Y a darle. O sea, no es hacer un sermón por los alimentos, pero no hay temor ni reverencia. Se ha perdido. Se ha perdido el temor y la reverencia hoy en día. Este miedo a las cosas, a los escenarios, le hemos perdido temor y reverencia a Dios. ¿Sabes? Nos regresamos a Hebreos 4:1 y vuelve a decir, temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberla alcanzado. Ese es el mensaje de hoy. La invitación para que las cosas comiencen a funcionar, vive en temor reverente. No es miedo a Dios. Acércate a Dios confiadamente, pero en temor reverente. La falta de temor reverente a Dios ha hecho que falles 1000 veces diarias por falta de temor a Dios. No te interesa. La gente se cuida más de lo que diga la gente que de lo que diga Dios, que ya lo vio todo. Están preocupados por lo que vaya a decir el esposo, la esposa, los hijos, los vecinos, los pastores, la familia divina. Están más preocupados el testimonio porque no nos interesa lo que diga Dios, nos interesa lo que diga la gente. Y es al revés. El temor reverente hacia Dios, ese temor, ese temblor hacia Dios, te va a evitar tanto miedo que hay en tu vida, se va a disipar por temor y temblor hacia Dios. Dice, temamos pues. Cuando tú tienes ese temor reverente, dice, puedes entrar, recibir esa promesa. ¿Cuál es la promesa? Entrar en su reposo. ¿Cuántos creyentes viven sin dormir? Bueno, ni se bañan. Se pelean con la limpieza. No tienen chispa en su vida. Porque no han entrado en el reposo de Dios. El reposo de Dios es espiritual, pero es real. Yo veo a Jesús en medio de la tormenta
y dicen las escrituras que el barco casi se hundía por los vientos y por las olas. Y él está durmiendo en la barca, literal, durmiendo. Y los discípulos quieren despertarlo y decirle: Señor, ten cuidado de nosotros, ¿no estás viendo que nos estamos hundiendo? Pero el temor reverente de Jesús hacia su Padre lo tiene en reposo. Lo tiene en reposo. Y eso no ha cambiado. Tú tienes que vivir reposo. ¿Cuándo? Cuando temas. Cuando hay temor reverente en tu vida, entonces tú puedes tomar la promesa, entrar en su reposo. Y por eso los creyentes hoy en día, esa promesa la ven a futuro, la ven lejos. No, señores. Mira cómo dice: no sea que permaneciendo aún la promesa permanece, está permanentemente aquí. Esa promesa está aquí. Dios nos dice claramente, dice: iglesia, hijos, en el mundo van a tener aflicciones. Voy a parafrasear la escritura, dice: pero no tengas miedo, yo soy tu reposo. Yo vencí al mundo. Yo soy tu reposo, yo vencí al mundo. Entonces las aflicciones sí son una realidad, pero toma la promesa y entra en su reposo, porque ahí dice: algunos de vosotros por no tener temor no lo han alcanzado. Y obsérvate, viene un pensamiento que no viene de Dios, se te acabó la paz, reposo. Es terrible, pero esta mañana quiero que entiendas por qué. Porque te falta temor y temblor. Es lo que hace falta en la vida de los creyentes. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Sabes qué fe me permite ver esa promesa? Fe me permite ver esa promesa ya cumplida. Tú no debes de estar esperando esa promesa, sino que por fe habita, vive en el cumplimiento de esa promesa. Otra vez, fe me lleva a ver la promesa cumplida en tu vida. Tú lo crees, tú crees que Él es tu reposo. Y entonces esa promesa no la esperas, la vives. La vives, la habitas en el cumplimiento de esa promesa. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ser manifestado en nuestra vida esa promesa. ¿Cuál es la promesa? Cristo en ti, Cristo en nosotros. Si Cristo está en ti, dime, ¿qué te falta? Si Cristo está en ti, si realmente Cristo está en ti, tienes todo. Esa es la promesa. Y es ahí el reposo. El reposo no es externo, es interno. Los caminos de Dios no son esos, son aquí adentro. Los caminos que tú tienes que caminar son aquí adentro. Jesús es el camino, Él es la verdad y la vida. Eso no es afuera. Jesús es camino aquí adentro, Jesús es vida aquí adentro y Jesús es verdad aquí adentro. Y cuando eso, por fe, lo recibes, vives la promesa. ¿Cuál? Reposo. Porque Cristo está en ti. Entonces, entiende un principio. La fe no mueve a Dios. Otra vez, la fe no mueve a Dios. La fe me mueve a mí hacia Él. ¿Ves la diferencia? Es que yo tengo fe y piensas que cuando tú tienes fe, Dios va a hacer las cosas.
No es así. La fe no mueve a Dios. La fe te mueve a ti hacia Dios. Eso es muy diferente. Alguien dice por ahí que la fe mueve la mano de Dios. Eso no está en las Escrituras. Hay gente que todavía me lo dicen. Es que Dios dice, ayúdate que yo te ayudaré. ¿Cómo que ayúdate que yo te ayudaré? Dicen que así dice Dios. ¿Quién dice eso? Eso es diabólico. La fe no mueve a Dios. Búscalo, no lo dice. La fe te mueve a ti, a Dios, hacia Dios, hacia Él. Fe permite ver la promesa cumplida, vivirla, disfrutarla y obviamente darla a conocer para que sea glorificado Él. Mira el verso 2, Hebreos 4:2 dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Se ha anunciado el evangelio a tu vida? Mira, porque también a ti y a mí se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó. No les aprovechó. Y mírate tu situación, cómo estás tú. El oír la palabra no te ha beneficiado. Me voy despacio. A ti y a mí se nos ha anunciado las buenas nuevas. Cristo en nosotros. Reposo. También a ellos. Pero a ellos no les aprovechó el oír la palabra. El oír la palabra no les aprovechó. ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque esa palabra no fue acompañada de fe. La escuchas, pero no le crees. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo? ¿Lo están viendo, iglesia? Dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque estás llena de miedo, no de temor reverente. Perdón. Y el miedo que tienes a las cosas del mundo no te permite fe para oír la verdad de Dios. La verdad de Dios te dice, entra en mi reposo. Con temor y con temblor, ocúpate de tu salvación. Ah, no. Tú quieres escuchar una palabra que diga, sí, ahorita ese enemigo cae fuego del cielo y lo va. Sí, ahorita te vas a hacer gerente de este negocio para que tengas mucho dinero. Eso es lo que quiere oír la gente. Y los que están enfermos quieren que venga Dios y los levante. ¿Para qué? ¿Para ir a pecar? ¿Para que te pierdas? Algo no hemos entendido por el simple hecho de vivir sin temor de Dios. Toda persona cristiana que vive sin temor de Dios se la pasa pecando. Y pecado no es hacer lo malo, pecado es no hacer las cosas que Dios dice que tenemos que hacer. Eso es pecado. Eso es pecado. Entonces, la fe, iglesia, no es un concepto. La fe no es lo que yo siento. Sentimos y decimos, eso es fe. La fe no es lo que tú sientes. Escúchate hablar, es que yo siento que Dios no me oye. Pues eso es lo que tú sientes, pero antes de que lo digas, antes de que lo piensas, ya Dios lo sabe. Ya Dios sabe, Él es Dios. Pero has confundido que la fe es un concepto, es lo que yo siento, es que yo no siento nada. Cuando oro yo no siento nada. Y cuando sientes que entonces sí. ¿Sabes que la fe está anclada en lo eterno?
La fe está anclada en lo eterno, no depende de lo que sientas, está por encima de lo que comprendemos, está por encima de lo que sentimos. La fe revela quién es Dios y quién es Cristo. Como la promesa cumplida, Cristo en ti, Cristo en nosotros, Cristo en mí. ¿Sabes que hay una gran diferencia en los que están esperando una promesa con los que por fe habitan en la promesa? La gente cristiana está esperando la promesa. Y hay una diferencia con aquellos que por fe habitan en la promesa. ¿Dónde estás tú? ¿En los que están esperando que Dios te dé la promesa? ¿O en aquellos que habitan por fe en la promesa de Dios? Lucas 18:7 dice, fíjate, ¿hallará fe en la tierra? Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Verso 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, te hace una pregunta, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Dios es justicia y todo lo que tú estás viviendo, todos los escenarios que tú no entiendes y por qué, y por qué, y por qué me pasa esto a mí, por qué si yo, todos esos, Dios te va a hacer justicia. Claro que sí. Pero cuando venga, te hace una pregunta, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Sabes qué viene a buscar Dios? ¿Sabes qué viene a buscar Jesús? No viene a buscar gentes buenas, ni viene a buscar gente con logros buenos. Viene a buscar todo lo que expresa al Padre. Viene a buscar a los hijos que tienen su ADN. Lo dice mejor la Escritura que yo, Juan 14:3. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. ¿Viste qué es? Y os tomaré a mí mismo, es tomaré gente que tiene mi ADN. No gente llorona, gente llena de miedo, gente preocupada de cosas que no han sucedido y que suceden. Y si suceden, tú entras al reposo con temor y temblor, al reposo y a la promesa de Dios. Pero no, nos comportamos peor que un incrédulo. Porque no tenemos temor de Dios. Humanamente hablando, yo fui un hijo que cuando tuve conciencia de mis actos, traté de que mis padres y mis suegros nunca se entristecieran por mis actos, por temor reverente a mis padres y a mis suegros. Cuando llego a la vida de mis suegros, al casarme con Angélica, mis suegros nunca vieron a Angélica sufrir por temor reverente a mis suegros. Un par de viejos hermosísimos que me abrieron la puerta de su familia, de su corazón, de su casa. Y solamente aquel que no tiene temor les falla a sus suegros, les falla a sus padres. Me encantó porque mis padres, papá José y mamá Kiki, mientras tuvieron fuerzas y vida y fuerzas,
asistían con nosotros cada domingo hasta que se fueron. Y siempre, por temor reverente a mis padres y a mis suegros, fui para ellos algo especial. Y cuanto más a Dios que Él está viéndome de día y de noche. A donde yo vaya, Él está viéndome, Él está conmigo, Él es por mí. Y me comporto íntegramente por temor reverente a Él. Y cuando tú caminas en temor, no puedes pecar. Con miedos, con angustias. Quiero que entiendas esta verdad. Dice, y os tomaré a mí mismo. Y os tomaré a mí mismo. Me encanta eso. Y os tomaré a mí mismo. Él viene a buscar gente que tenga su mismo ADN. ¿Lo tienes tú? ¿Tienes un temor reverente? Cuando Jesús venga y se asome a la tierra, ¿hallará fe? Hallará gente que tiene su ADN, gente que está pasando por tribulación y angustia, pero están firmes en la roca, están firmes en su palabra, están viviendo la promesa que es Cristo en nosotros, nuestro reposo. ¿Lo estás viviendo? ¿Por qué tiene que ser Cristo en ti? Porque lo que tú estás viviendo no es sencillo, no es fácil. Son escenarios amargos, duros, difíciles, de angustia. Por eso Él habita en ti. Por eso dice, temamos pues. Y cuidemos una salvación tan grande con temor y con temblor. Y eso produce fe. Eso produce fe. Para que donde yo estoy, dice el Señor, también ustedes estén. ¿Sabe dónde está Él? A la diestra del Padre. ¿Sabes cómo está ese ambiente? ¿Sabes cómo es ese lugar? La mente humana no alcanza a dimensionar lo hermoso, lo perfecto que es eso. Y cuando tú tienes temor, dices, yo quiero recibir, vivir, participar de esa promesa, Cristo en mí. Y su ADN comienza a fluir dentro de ti, no importando el escenario externo. Es externo el escenario. El interno es su promesa, su promesa. Por eso, regresando a Hebreos 4:3, dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Se trata de que tengas fe, porque los que hemos creído, entramos en su reposo. Ya no quiero ver lo que sigue, porque está terrible. ¿Quieren verlo? Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Todo lo que Dios creó es bueno y es agradable, es su voluntad. Y las creó para que nosotros andemos en ellas. No podemos andar en ellas por falta de temor reverente. Pero dice claramente el versículo 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Es un reposo eterno. No es algo que va a ocurrir. La fe no me conduce a algo que está en el futuro de Dios, está en el presente eterno de Dios. Los hijos de Dios no tenemos una promesa, habitamos en la promesa. Y la promesa está en Cristo, el cual me salva, me redime, me ha dado toda su riqueza.
Mira lo que dice Efesios 5:29. Hablando de Jesús y de la iglesia. Dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Nadie aborreció su propia carne. Y Cristo dice que Él la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Otra vez, Cristo a la iglesia, di conmigo, yo soy iglesia. La iglesia no son las paredes y el techo. Este es un edificio, es un auditorio. La iglesia eres tú y soy yo. Y dice Dios que Cristo sustenta y cuida a la iglesia. Dimensiona eso, dimensiona eso. Sustentar. ¿Qué es sustentar? Cristo sustenta a la iglesia. ¿Qué es sustentar? ¿Alguien sabe? ¿Qué es? ¿Todo eso? ¿Cristo sustenta a la iglesia? Hay papás que sustentan a su familia, le dan dinero, pero no la cuidan. La cuida el Sancho. La cuida otra gente. Y piensa que no, el Señor hace todo completo. Dice que Él sustenta y cuida. Cristo tiene cuidado de ti y te sustenta. ¿Cómo lo vas a recibir? ¿Cómo lo vas a creer si estás llena de angustia? Estás llena de miedo. Estás llena de falta de amor, de temor reverente. Ay, es que tú no sabes lo que estoy viviendo, ni me interesa. Lo debe de saber Él. Preséntate delante, dile Señor, y te va a decir, entra a mi reposo. Yo soy tu reposo. Ten temor reverente de lo que está pasando. Porque yo, Cristo, dice su escritura, sustento y cuido tu vida. Tú eres mi iglesia, dice el Señor. Pero Efesios 4:27, ¿qué dice? Efesios 4:27 dice, le das lugar al diablo. Tú misma como persona le estás dando lugar al diablo, entiéndelo. Ese ente viene a matar, robar y destruir, y es un profesionista, es un profesional en hacer su trabajo, matar, robar y destruir. Y él no lo puede hacer, escúchame bien, no lo puede hacer en tu vida si no le das lugar. Pero si le das lugar, ya valió. No le des lugar al diablo. Si el diablo tiene un logro sobre la iglesia, sobre nuestras vidas, es porque nos falta temor y temblor. ¿Por qué? ¿Por qué nos falta temor y temblor y le abrimos la puerta a Satanás? ¿Sabes por qué? Porque no podemos ver el tesoro de quiénes somos en Cristo y quién es Cristo en nosotros. No estás viendo lo que tú eres para Cristo y no estás viendo lo que Cristo es para ti. Por falta de temor y de temblor, y le abre la puerta al diablo y el diablo se mete como Juan por su casa hasta el fondo. La invitación es, no le des lugar al diablo. Fíjate, el diablo es el padre de mentira, o sea, no hay abuelo, no hay tatarabuelo, es el padre de mentira. Y lo hace, o sea, engaña espectacularmente. ¿Sabes cómo lo logra? Cuando platicas con él. Hermano, ¿cómo que platico con? Platicas con él todos los días.
Yo no te he escuchado, pero yo lo sé. Imagínate Edén, el Edén. Ahí está la mujer, está el hombre y llega el diablo. Amiga, ya me lo imagino ese cuate. Amiga, con que Dios ha dicho que no comas de ese árbol. Sí, amigo. Y no nada más dijo eso, dijo que ni siquiera lo toque. Ya te enganchó. Te pones a hablar con él y ni cuenta te das. Y cuando te pones a hablar con él, le crees más a él porque le das lugar a él y pierdes el temor y el temblor de lo que Dios te ha dicho. Y no te fijas lo importante que eres para Dios y lo que es Dios para ti. Se pierde. Y eso mismo repitió Satanás con Jesús. El mismo Espíritu Santo toma a Jesús y lo lleva al desierto. Y dice claramente la Escritura, para ser tentado por el diablo. Y llega ahí y se le aparece Satanás. Dice, oye, si eres hijo de Dios, dile, apártate de mí, Satanás. Y ahí viene otra vez, si eres hijo de Dios, tírate. ¿Sabes que está escrito? Apártate, vete de aquí. Y la tercera vez ahí viene, ahora con la Biblia abierta, Satanás, es que está escrito que aquí, que aléjate de mí, Satanás. O sea, nunca hubo uno entabló una conversación, Jesús con Satanás. Y tanto el hombre como la mujer, sí. Y mira las consecuencias. El diablo va a usar a una persona para tu vida, así como usó una serpiente. Si vas a la Escritura, dice que la serpiente era de los animales más específicos, más hermosos, más todo. Y entra Satanás en la serpiente y esa serpiente se presenta con la mujer. Satanás es un espíritu, no te habla, no te puede aparecer, usa personas, usa situaciones. Y tú tienes un problema hoy en día y en lugar de ir a verdad, entrar en el reposo por temor y temblor de Dios, ahí anda buscando un psicólogo. Y no tengo nada contra los psicólogos, tengo una hija psicóloga. Pero ahí vas con el psicólogo, vamos con el psicólogo. O sea, un ser humano, psicólogo, tratando de ayudar a otro ser humano, psicólogo. En lugar de ir con el fabricante del ser humano, que es Dios. Diferente que cuando estás hablando con Dios, Dios te mande con el psicólogo. Eso es diferente. Pero entiende algo. Vas a ver a la comadre Chonita. No hay ninguna aquí que se llame Chonita. Comadre Chonita, ¿qué crees? ¿Qué crees? El desgraciado de mi marido. Y Chonita te va a decir, mátalo. Quítale todo. O sea, y eso te llena de un placer, por tal lo mato, tal le quito. ¿Ya? ¿Alguien tiene una chonita por aquí? Y Dios no dice eso. Y chonita está siendo usada por el diablo para que escuches lo que quieres hacer. No hay temor ni temblor. ¿Sí? ¿No lo ves? ¿Sabes? No le des lugar al diablo. Ahora, ¿cómo le hago para que crezca mi fe? Hablando de la fe. Pues es bien sencillo. Escuchando a Dios. Escuchando, oyendo a Cristo por medio de la palabra. La palabra es Cristo. La palabra es Cristo. Escucha a Dios, escucha a Cristo. Y cuando Cristo, escucha bien, crece en mí por la palabra, crece mi fe.
Otra vez, la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando tú escuchas la palabra que es Cristo, Cristo por la palabra crece dentro de ti, crece tu fe. Crece tu fe. Te voy a decir algo con mucho cuidado. Eso explica por qué no oramos para que Dios haga. O tú oras para que Dios haga. Tú no debes de orar para que Dios haga. Escucha bien. Tú no debes de orar para que Dios haga. Escúchate orar. Escúchate cómo hablas con Dios. Ves a un enfermo y le dice a Dios, Dios, pon tu mano de poder y manda tu sanidad. Y le estás diciendo a Dios lo que tiene que hacer Dios en esa necesidad. Es como cuando vas a ver a un médico. Tú llegas con el médico y ¿qué le dices? Doctor, me duele aquí, ¿puedo tomar esto? ¿Me hago la cirugía? O sea, ¿tú le dices al doctor lo que va a hacer? Pues en lo humano es como en lo espiritual. Vas a orar, Dios, mira mi aflicción, quítalo, arréglalo, cámbiamelo. Había un matrimonio que fue a ver al doctor porque el pobre hombre no podía dormir, no podía dormir. Estaba cansado, estresado y desgastado. Y va con su esposa al doctor y el doctor le dice, mire, estas pastillas son muy fuertes y va a poder dormir 12 horas. Y le dice la mujer al doctor, ¿y cómo se las doy a mi esposo? ¿Cada cuándo? No, señora, son para usted, para que usted se duerma y pueda descansar el pobre hombre. ¿Entiende esto, iglesia? Oramos pidiéndole a Dios, diciéndole a Dios cómo tiene que arreglar mi asunto y cuándo lo tiene que arreglar. Así oramos. Oramos para que Dios haga. No, señores. Ahora vamos a orar para que Dios revele, escucha bien, lo que ya hizo. 2 dijeron amén nada más. Vamos a orar para que Dios revele lo que ya hizo. Lo que ya hizo. Lo que ya hizo. Lo que tenemos que saber es que en Él nos fue concedido la capacidad de vivirlo y darlo a conocer. Eso es fe, saber que es en Cristo. Es correcto que la fe es puesta a prueba. Y no podemos expresar su diseño, el diseño de la fe, solamente la vamos a poder expresar mediante las crisis, mediante las dificultades. La fe tiene un diseño y está diseñada para que se pueda operar, presentar en medio de las crisis y en medio de las dificultades, en medio de los escenarios que están fuera de... Bueno, entra en el reposo. Fíjate lo que dice Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificándonos sobre tu santísima fe. No una santísima fe. Edifícate. ¿Sabes qué es edificar? Crece, madura, arráigate, enraízate, ciméntate en tu santísima fe. Judas no es el Iscariote, Judas es el hermano de Jesús. Y entre los hermanos, ninguno creía que Jesús era el Cristo. ¿Cómo los hermanos decían, ¿cómo va a ser el Cristo si es hijo, es mi hermano, es hijo de María y de José? ¿Cómo va a ser Pero cuando viene la revelación
a Judas, si ves el versículo 1, dice, Judas, siervo de Jesucristo. Y ese mismo Judas entendió algo enorme que hoy lo comparte con nosotros por medio de la Escritura. Dice, edifícate sobre tu santísima fe. Escucha, orando en el Espíritu Santo. Pero por la falta de temor y de temblor, no puedes, nunca vas a poder edificarte, porque necesitamos tener temor y temblor de lo que Dios es en nosotros y nosotros en Dios. ¿Qué tan grande es esto? Nos ama tanto Dios que dio a su Hijo en la cruz de Calvario para que tú y yo tengamos su ADN, para que tú y yo tengamos su santísima fe. Pero por falta de temor, por falta de temblor, vivimos con miedos. El miedo no debería de existir en tus corazones. Dios no nos dio un espíritu de temor. Dios no nos dio un espíritu de vivir en miedo. Nos dio un espíritu de dominio propio. Dominio propio. ¿Por qué? Porque le hemos creído a Él. ¿Sabes? Muchos que están en Cristo abandonan su posición de fe. Es tan fuerte el trabajo satánico porque le dieron lugar a Satanás. Es tan fuerte el trabajo que gente que está en Cristo abandona su posición en la fe. ¿Sabes por qué? Porque nunca pudieron participar de una santísima fe, de una fe genuina. Una fe que expresa el cumplimiento de las promesas eternas en sus vidas. Siempre fue una fe ilusoria, creyendo que Dios tenía que resolver tu problema. Eso es ilusión. Es que yo tengo fe que Dios va a restaurar. Es que yo tengo fe que, tu fe es una fe ilusoria, creyendo de que Dios tiene que resolver tus problemas. No es así. ¿Sabes por qué? Porque nunca pudieron ver su vida resuelta en Él. Viniste, te acercaste a Cristo para que te diera de comer, para que te sanara, para que te arreglara tu relación con tu pareja, para que a tus hijos, para eso se acercaron. Pero nunca pudieron ver su vida resuelta en Cristo. Nunca. Es una fe ilusoria. Obviamente se desilusiona. No, Dios no me arregló mi problema. Jesús no vino a eso. Jesús no vino a arreglar tus problemas. Vino a arreglar tu vida. Que el día que te mueras te vayas con Él. A eso vino. Yo he venido para que tengan vida y que la tengan en abundancia. Obviamente hay una promesa que se recibe en fe. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas vendrá por añadidura, por consecuencia de que entras en su reposo, por consecuencia que tienes temor y temblor de lo que Dios es en tu vida. ¿Cómo la ves? Hace unos días, Tamara, una nena preciosa, hija de Carlitos y de Francis, metió la rueda entre la cadena de la motocicleta. El papá se rasgaba las vestiduras. Iba a decir Gladys, pero Francis, la mamá, con temor y con temblor, sabiendo que Dios permitió cosas, pero Dios da la solución a las cosas. Ahí está.
Miren a Job. No tenía una promesa, no tenía una palabra y se mantuvo firme. Y cuando viene la promesa, las cosas cambian. Es lo mismo, Dios ya a ti te dio una promesa. Tú eres templo. ¿Qué eres tú? Templo. ¿De quién? De Dios. Entonces, si Dios está aquí adentro, ¿qué tiene que manifestar? La vida de Dios. Aunque no tengas para comer, aunque estés enfermo, aunque estés solo, aun tú tienes que manifestar la vida de Dios. Y esa fe produce el ADN de Jesús en tu vida. Y Él se va a asomar y eso va a venir a buscar el ADN a sí mismo, a gente que manifiesta al Padre. Vamos a cerrar. ¿Sabes? Mi fe debe ser sustentada con temor y con temblor. ¿Podrías repetir eso? Mi fe debe ser sustentada con temor y temblor, cuyo cimiento es Cristo, que me da una santísima fe, que me permite disfrutar su reposo. Lo dice Hebreos 12:1, todo esto. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y de pecado que nos asedia. ¿Qué tienes que hacer? ¿Estás viviendo una situación insostenible? Fe, temor y reverencia. Santísima fe. Y despójate. Despojarse es una decisión. Despójate. Despójate, dice ahí, de todo peso y del pecado que te asedia. No corras primero. No. Ve el orden de Dios. Despójate de todo peso y del pecado que te asedia. Y una vez que te quites ese peso por falta de fe, por falta de temor, por falta de temblor, corre con paciencia la carrera que tienes por delante. No corras con ese peso. No vas a llegar a la meta. Es Dios hablando a tu vida esta mañana. Despójate. 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 El canto que habla de que antes de la última canción, es un canto nuevo que tiene una letra preciosa que habla que por la fe la gente va a salir de las cárceles y todo eso. ¿Ya? ¿Tienes la letra? Porque mira lo que dice el verso 2 y que ahorita pone en la letra, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Dónde tienes que poner tu mirada, iglesia? ¿En tu situación? ¿En tu tormenta? ¿Dónde? Puesto los ojos en Jesús. Jesús es el autor y consumador de la fe. ¿Tienes la letra del canto, Anita? A ver si esa es, ponla por favor. Fíjense, congregación hermosa, dame fe. Lo increíble yo veré, tus maravillas viviré, en tu milagro esperaré. ¿Puedes ponerte de pie? Con tu poder el cielo podré alcanzar, a los caídos levantar y al herido restaurar. ¿Sigue? En aflicción, en dolor, en todo estoy cubierto por tu amor. Nadie lo está leyendo. Estás aquí. Asombrado estoy
Mi esperanza está en ti, mi Dios. Hoy voy a hacer algo que hay en mi corazón. Y somos una familia. Cuando alguien de la familia está pasando por una situación, la familia no se alegra. Cuando tu cuerpo se machuca un dedo, le duele a todo el cuerpo. Y este día yo quiero hacer algo de parte de Dios. En esta casa hay gente que está viviendo escenarios difíciles. Y no es exhibirlos, es entrar en el reposo de Dios. Y los invito a todos aquellos que están pasando una tribulación y una angustia, que pasen al frente para orar por ellos. Para que cuando cantemos, Dios haga que entres en su reposo. Y no que venga a hacer su obra, ya la hizo. Aquellos necesitados, aquellos angustiados, aquellos que están padeciendo, pasen. Y mientras cantamos, comiencen a orar. Mientras pasan los que están padeciendo algo. ¿Ya? Vamos a ver los muros caer, vamos a ver al perdido volver y creer que mi oración respondes. Vamos a ver tu gloria descender, vamos a ver lo muerto renacer y creer que en tu nombre hay poder. Vamos a ver los muros caer, vamos a ver al perdido volver y creer que mi oración respondes. Vamos a ver tu gloria descender, vamos a ver lo muerto renacer y creer que en tu nombre hay poder. Dame fe, lo increíble yo veré, tus maravillas viviré, en tu milagro esperaré. Con tu poder el cielo podré alcanzar, a los caídos levantar y al herido restaurar. Dame fe, lo increíble yo veré, tus maravillas viviré, tu milagro esperaré. Con tu poder el cielo podré alcanzar, a los caídos levantar y al herido restaurar. Vamos a ver los muros caer, vamos a ver al perdido volver y creer que mi oración responde. Vamos a ver tu gloria descender, vamos a ver lo muerto renacer y creer que en tu nombre hay poder. Dios nos hizo ver
que no vamos a orar para que Dios haga. Ya lo hizo. Vamos a orar para que Dios revele a tu corazón lo que ya hizo. Y si tú crees esto que se acaba de decir, entonces entra en su reposo. Entra en su reposo. Entrar en su reposo tiene que ser con temor y con temblor. Creyendo en tu santísima fe que Dios ya lo resolvió. Descansa. Y si yo veo aquí, por ejemplo, a esta personita y tiene un familiar, acérquense a orar con ella. Acérquense a orar, acérquense a orar. Si somos una familia, acércate. Puede venir Héctor a orar, puede venir Roxana a orar, puede venir Saúl a orar, puedes venir. Reina, puede venir a orar. Pueden venir a orar. Y no oren pidiendo que haga Dios. Dios ya lo hizo. Oren por revelación. Por revelación de la respuesta de Dios a tu necesidad. Gracias, Dios. Gracias, Dios, porque tú conoces lo que cada hermano está viviendo. Tú sabes lo que ellos están viviendo. Shelly, ven a orar por esta mujer. Siente el reposo de Dios en tu vida. Siente el reposo de Dios. Descansa. Otra. Sí. Padre, levantamos nuestra oración dando gracias porque ya fue hecho. Tú lo has hecho ya, mi Dios. Confiamos en tu amor y en tu fidelidad. Los escenarios que está viviendo cada hermano que está aquí, Padre. Cada escenario que se está viviendo, Padre, tú ya lo has resuelto. Tú ya lo has resuelto, mi Dios. Tú ya lo has resuelto, Padre mío. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Trae reposo a tus hijos. Trae descanso, que ellos puedan entrar este día a tu reposo, Padre mío. Que descansen, que descansen. Y que tu paz sea en los corazones de cada uno de ellos. Que ellos puedan vivir confiados de que tu amor, de que tu obra perfecta está en ellos, está en cada uno de ellos, Padre. Y que cada palabra que tú le hables a ellos producirá fe santísima en ellos, porque esa palabra es Cristo en ellos. Cristo en ellos. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Amados, pongan sus ojos en Jesús.
Coloca tu mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pon tu mirada en Él. Pon tu mirada en Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Recibe su ADN esta mañana, recíbelo. Recibe fe. Recíbela en el nombre de Jesús. Pedimos tu revelación, Dios. Pedimos la revelación de lo que ya hiciste en cada vida. Haznosla saber, Padre, para manifestar tu gloria, para manifestarte a ti. Gracias, Dios. Gracias, Señor Jesús, gracias. Ahora da gracias. Porque gracias a lo que estás viviendo, dependes más de Dios ahora. Dependes más de lo que Él es. Y puedes recibirlo en tu corazón, lo importante que eres para Dios y lo que es Dios en ti, tu reposo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por cada escenario que se vive hoy. Gracias. Tráenos a reposo. En Jesús, Señor nuestro. Amén.